Este episodio es presentado por la Asamblea Europea de Coworking. Visite nuestra página web para conectarse con nuestros miembros y también para conocer nuestros proyectos, como la Semana Europea de Trabajadores Independientes, el Proyecto Europeo de Coworking Rural y otros. Hace un par de semanas, mi amigo Bernie Mitchell me conectó con la IA. Ella es una de las ponentes en la conferencia The Challenges of Coworking Co-Living, organizada por Coworking Spain y Marc Navarro. A continuación comparto con ustedes parte de nuestra conversación, en donde ella me cuenta cómo inició su espacio de coworking, qué ha aprendido en los últimos 7 años y también nos cuenta sus opiniones sobre un tema esencial. ¿Es coworking un buen negocio? Laia, cuéntanos un poco cómo comenzó todo. Hola, mi nombre es Laia Banayjas y tengo un espacio de coworking en Valls desde hace 9 años. Valls es una ciudad de unos 20.000 habitantes que está a 1 hora de Barcelona. Es una ciudad, pero sí que está ubicada en un entorno rural. Entonces, yo abrí el espacio por casualidad, conocí el mundo del coworking por casualidad. Yo venía de una época de paro, estaba sin trabajar. Y el local donde está ubicado mi espacio de coworking es la antigua tienda de muebles de mi abuelo, ¿vale? Entonces, en ese año la tienda de muebles ya no estaban activos, es decir, mi familia tenía un local sin utilizar, estábamos intentando venderlo o alquilarlo, pero era una época complicada y no se vendía. Y yo cada vez que entraba en el espacio pensaba que quería hacer algo allí, ¿no? Que era un espacio pues, como de la familia, ubicado en el centro del pueblo y que no quería pues, que dejara de estar vinculado, ¿no? a mi familia y que dejara de ser nuestro, ¿no? Y entonces, pensando, un amigo que trabajaba cerca me dijo, ostras, siempre que veo ese espacio me recuerda a esos sitios de Nueva York donde hay mucha gente trabajando, ¿no? Y yo pensé, no sé de qué está hablando, y puse en Google algo similar a Nueva York, espacio trabajo. Me salió el término coworking, que yo en esa época pues no conocía, no sabía lo que era. Y a partir de allí pues empecé a investigar. Por casualidad también en Barcelona se celebraban las conferencias españolas de coworking y decidí ir a ver qué era, a ver qué pasaba y a ver si me ayudaba a decidir pues, si eso podía ser un posible negocio en el local de mi abuelo. Y la verdad es que fui a las conferencias y me encantó el ambiente, me encantó la filosofía de coworking y todo lo que se podía crear, ¿no? en torno a un espacio como ese. Y al llegar decidí sacarlo adelante y crear el espacio de coworking. Antes de iniciar tu espacio de coworking, ¿a qué te dedicabas? ¿Y cómo haces una conexión entre tu profesión y el espacio de coworking que has fundado? Pues yo venía del mundo de la comunicación y la publicidad, yo de hecho soy publicista, pero fue una época en que se me acabó mi anterior trabajo y en ese momento pues no estaba trabajando. Entonces también el tema de crear un coworking pensé que era una buena oportunidad para iniciar mi propio proyecto en el mundo de la comunicación. Así que al empezar el coworking también empecé a iniciar mi proyecto como comunicadora, ¿no? Por decirlo así, que a veces es difícil explicar cuál es mi profesión, pero es comunicar. Entonces, hice como fue a la par, es decir, empecé el proyecto de coworking y empecé mi marca personal en el mundo de la comunicación. Entonces, eso ya iremos comentando, pero el coworking para mí también fue una plataforma para iniciar y para potenciar mi otra vertiente, ¿no? Profesional, que es la comunicación. Al iniciar tu proyecto de coworking, ¿cuáles eran tus expectativas con respecto al negocio en sí? Pues la verdad es que cuando yo empecé con este proyecto, el día que hicimos la inauguración, que sí que hice una inauguración que vino todo el pueblo, yo no quería ir a mi propia inauguración, ¿no? Porque era como estar sola frente a un proyecto que en ese momento, ahora sí que el coworking es algo que ya la gente ya reconoce, ¿no? Y sabe lo que es y lo busca. Pero antes era como algo muy novedoso, sobre todo en una ciudad pequeña y en un entorno rural, es decir, la gente no sabía qué era, ¿no? Y yo oía, ¿no?, que la gente comentaba, ¿no?, o decía, ostras, es muy buena idea, pero en Valls, ¿no?, en una población no va a funcionar. Entonces yo un poco me lancé a la piscina
también jugaba con ventaja porque el local es de mi familia, entonces yo no tenía que pagar un alquiler y tenía este factor de cara. Pero lo que me comentaba, si un coworking es o puede ser rentable, evidentemente hay espacios muy rentables, ¿no? Pero sí que es más complicado en una ciudad pequeña, donde la masa crítica, ¿no? La masa que puede venir a tu espacio es más limitada y también es más fija, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tengo muy pocos coworkers flexibles que vengan, ¿no?, con un day pass o que vengan una semana o que vengan porque están haciendo turismo en mi ciudad. No es el caso, la mayoría son coworkers que están en mi espacio, algunos desde hace 5 o 6 años. Entonces, para mí es rentable porque es una plataforma para potenciar mi otra parte de negocio, que es la comunicación. Es decir, para mí es una marca, ¿no? Me da imagen y me da proyección. Pero sí que si solo tuviera el espacio sería complicado vivir solo de esto. Evidentemente hay épocas, ¿no? La prepandemia, pues el espacio fue muy bien, lo tenía casi lleno. Después de pandemia, ¿no?, pues bajó un poco el número de coworkers que había en el espacio, aunque parece que vuelve a remontar, ¿no? Que estamos saliendo de verdad de la pandemia y todo empieza a ponerse en su sitio. Pero sí que es complicado, ¿no?, que un espacio coworking ubicado en una ciudad pequeña, en una zona rural, sea rentable, y la mayoría de casos de compañeros del mundo del coworking que conozco son freelance que combinan la gestión del espacio con su propio proyecto, ¿no? Pues diseñadores, arquitectos, publicistas, ¿no? Un poco este perfil que el espacio es su propio espacio de trabajo, ¿no? También a nivel de marca es positivo que tengas tu propio espacio, pero diría que no conozco ningún caso, a lo mejor en espacio público evidentemente, pero de espacios privados ubicados en ciudades pequeñas o zonas rurales en que su fundador solo viva de esto. ¿Cuál crees tú que es la función de un espacio de coworking en una ciudad pequeña? Siempre digo que el coworking es como, en una ciudad pequeña, es como el bar, la biblioteca o el gimnasio, ¿no? Que es un espacio que la gente necesita para tener su comunidad profesional, ¿no? La gente va al fútbol para tener una comunidad deportiva, va al bar para tener una comunidad de ocio, ¿no? Pero realmente hay esta necesidad. Pasa que el porcentaje de gente que necesita estar en esta comunidad es más pequeño, ¿no?, que en una ciudad grande. Yo creo que las personas que están en busca de un espacio de coworking en realidad están buscando conexión con otras personas. Sí, y por ejemplo, no ahora durante la pandemia y pospandemia, sí que he tenido muchos más inputs de perfiles de personas que vivían en Barcelona, por ejemplo, y que, ¿no?, a raíz de la pandemia han decidido y han podido venir a vivir a un pueblo porque pueden teletrabajar, y enseguida han buscado en Google si había un coworking en el pueblo, ¿no? Porque era una necesidad y también lo que dices tú, una manera de estar conectado con una comunidad de personas, ¿no?, que también tienen un proyecto o que necesitan esta conexión, ¿no?, y además se acaban de llegar. ¿Cuáles crees que son los problemas o los retos que los espacios de coworking resuelven? A ver, lo primero, esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de estar conectados, ¿no?, de estar en comunidad y de salir del trabajar en el comedor de casa, ¿no? Creo que todos necesitamos, en menor o mayor grado, poder cambiarnos, ir al trabajo y tomar un café con alguien a quien le podamos contar que tal cliente, pues, ¿no?, he tenido tal problema, o que tengo un mal día, o que, ostras, que bien me han dado este proyecto, ¿no? Necesitamos compartir y el coworking es el escenario perfecto para compartir con otras personas. Creo que es el principal beneficio que ofrece un espacio, ¿no?, la socialización. Después, evidentemente, el ofrecer un espacio físico donde poder trabajar, es decir, la necesidad básica de tener un espacio donde trabajar en el caso de que alguien no lo tenga, ¿no? No pueda. Y después también, por ejemplo, en mi espacio, uno de los servicios que ofrecemos, ¿no?, y lo ponemos en el contrato como un servicio más, es la promoción de los coworkers. Es decir, siempre que entra un perfil nuevo, un profesional nuevo, colgamos su perfil en la web y comunicamos en redes el proyecto de esa persona, ¿no? Hablamos mucho de las personas, no de
de los muebles o del espacio, que también, sino de quién está dentro. Porque creo que la gente viene, ¿no?, un poco, y más en un pueblo, por quien hay, ¿no? Si saben que hay tales perfiles, les interesa estar o quieren estar, ¿no?, porque es esta comunidad. Y creo que esta promoción que también ofrecemos es un plus que también valoran mucho determinados tipos de profesionales que trabajan por su cuenta y necesitan esta proyección, ¿no? Me parece importante lo que dices sobre la promoción de el trabajo y las actividades de los miembros del coworking. Parece que es algo que normalmente nos olvidamos de hacer. Uh-huh. Claro, es este plus que yo creo que ofrecemos los espacios coworking, a diferencia de alquilarte una oficina, ¿no? O otro tipo de modelo de espacio de trabajo, este apoyo, ¿no?, a nivel de promoción. En mi caso también ofrecemos movilidad, es decir, tenemos como un convenio a través de Coworking Rural, que si no lo conocéis es una red de espacios de coworking rurales de Cataluña, y ofrecemos movilidad a los coworkers de mi espacio y de todos los espacios de la red. Es decir, que si alguien trabaja en La Magrana, puede ir gratuitamente 3 veces al trimestre a todos los espacios urbanos y rurales que forman parte de la red. Entonces, creo que es importante, ¿no?, también estas iniciativas, que como hemos comentado, la comunidad en una ciudad pequeña, una zona rural, es reducida. Es decir, llega un momento que ya conoces a todo el mundo. Pero con esta acción consigues que tus coworkers tengan más opción de conocer a más personas y generar más proyectos, ¿no? Y de generar esta movilidad y este intercambio de personas y de ideas y de proyectos. ¿Qué cosa debemos hacer los espacios de coworking para diferenciarnos? Vale, creo que el coworking, las oportunidades que puede ofrecer o el plus que puede ofrecer es aportar valor, ¿no?, a los coworkers, más valor que el de tener una mesa y una silla y un espacio donde trabajar, ¿no? Y qué es lo que la gente ahora necesita. Es decir, necesitamos un espacio, pero sí que es verdad que en zonas rurales o ciudades pequeñas los alquileres son más baratos, ¿no?, y a lo mejor las casas son más grandes y puedes tener tu propio espacio, pero la gente viene a tu espacio por la comunidad y por el valor o soporte que le puedes ofrecer, ¿no? Entonces, creo que en los espacios tenemos que ofrecer algo más, ¿no? Pues como te he comentado, este caso de fomentar la movilidad a otros espacios, como promocionar sus proyectos. Por ejemplo, hay un espacio cercano a mi zona que ofrecen un soporte que ellos llaman Masterheart, ¿no?, en lugar de Mastermind, pero es un soporte a comunidades de mujeres emprendedoras de la zona de Alcamp de Tarragona, ¿no? Y realmente van mujeres de Valls, que es mi pueblo, de Tarragona, de Reus, pero tienen en el coworking como su casa profesional, donde saben que 1 hora al mes habrá una sesión dinamizada que las hará crecer en comunidad y en comunidad de mujeres, ¿no? Entonces, creo que los espacios cada vez tienen que ser más que puramente espacios de trabajo. Tienen que ser, pues, comunidades de vinculación o relación entre personas, tengan o no su sede en el espacio, es decir, trabajen o no físicamente en el espacio, ¿no? Se lo tienen que sentir como su casa. Yo me acuerdo que cuando empecé, una chica me dijo, ostras, yo quiero venir, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Es decir, quería estar allí, aunque no tuviera un proyecto que necesitara una mesa y una silla, pero quería estar de alguna manera. Y de hecho, yo creé también hace un tiempo una tarifa, que era la tarifa, se llama tarifa comunidad o tarifa club, no me acuerdo, pero era que cualquier persona o profesional podía formar parte del espacio sin necesidad de tener una silla, ¿vale? Entonces, ¿qué le entraba? Pues tenían promoción, es decir, colgaba su perfil en la web y en las redes, tenían alguna hora gratuita al mes para hacer uso del espacio, por ejemplo, si tenían una reunión, pero además eran como partners, ¿no? Eran como empresas amigas. Es decir, por ejemplo, tenía una bodega que elaboran vinos. Entonces, si yo hacía un evento, siempre les compraba a ellos el vino y me hacían un descuento. Entonces, para ellos era una promoción, ¿no? Era una manera también de tener esa comunidad profesional, aunque no necesiten una mesa, y también de vincular a gente que no sabía cómo formar parte de esta comunidad que le gustaba, ¿no? Porque también aportaba algo diferente al pueblo. Un amigo también me dijo, ostras, que cuando entro en La Magrana es como si estuviera en Barcelona, ¿no? Y cuando salgo ya estoy otra vez en el pueblo. Es
como este espacio, este ecosistema emprendedor, creativo, innovador, que es difícil de encontrar. Laia, ¿tienes alguna historia que te haya sorprendido a ti misma desde el momento en que comenzaste el espacio de coworking? De repente, alguna oportunidad que no te esperabas o algún negocio nuevo que surgió gracias a la iniciativa de abrir tu espacio de coworking. Pues mira, te contaré una historia que también es la que a mí me afectó positivamente. La primera persona que vino al espacio, que para mí fue un soporte clave durante muchos años, es Maika, ella es abogada, y cuando entró había otras conferencias de coworking que fueron en Valencia, le dije, Maika, ¿te apuntas? Y se vino. Entonces allí vimos que había mucha necesidad de que la gente, de los fundadores gestores de espacios de coworking, todo el tema legal era muy confuso, ¿no? La gente no tenía información, había muchas dudas. Y me dijo, ¿por qué no montamos algún proyecto para ofrecer asesoramiento legal a espacios coworking? Bueno, y de ahí nació una empresa que ya lleva 6-7 años, que es una consultoría legal para espacios coworking, que ahora ya se ha convertido en una consultoría integral, porque ofrecemos todo tipo de asesoramiento. Pero yo siempre digo que es un proyecto nacido en un espacio de coworking por 2 coworkers dirigido a coworkings. Es decir, que es un buen ejemplo de algo que yo en ningún momento me hubiera imaginado que hubiéramos creado una consultoría legal para espacios coworking, ¿no? Y realmente nacen y se crean proyectos que van mucho más allá del espacio. Pero a nivel de otros ejemplos de coworkers del espacio, yo como gestora, ¿no? Siempre intento estar muy conectada con el territorio y con las oportunidades que salen, porque creo que también el gestor tiene esa función de conector, ¿no? de casi de empresa de trabajo, ¿no? Si se entera, por ejemplo, que hay una oferta en la que buscan un diseñador, enseguida se la envía al diseñador del espacio, ¿no? Entonces, un poco un coworking también es como una agencia de servicios o una empresa en la que la gente sabe que hay profesionales y acude a ella para contratar los profesionales que hay dentro, ¿no? Es decir, es muy importante hablar de los coworkers que hay. A mí me han venido gente a decirme, bueno, ¿aquí tienes algún diseñador? Ostras, busco a alguien que me hace una web. ¿Me recomiendas a alguien? Eres un prescriptor de profesionales, en el fondo. Y es lo que la gente busca, es decir, que estar en un espacio les dé valor y les dé oportunidades. Si les da oportunidades, les sale a cuenta estar aquí. Hablando con varias personas que operan espacios de coworking en diferentes lugares en Europa, veo que para muchos es un problema el tema de cooperación. Me refiero a cooperación con otras organizaciones locales. ¿Cuál es tu experiencia? A ver, en mi caso, a nivel local, la verdad es que he tenido muy poca cooperación y yo he hecho intentos de crear proyectos comunes, ¿no? Porque en el fondo yo ofrezco un servicio que es de interés social, ¿no? Es ayudar también a emprendedores o a empresas a hacer crecer su proyecto. Pero es mi caso, pero me ha sido complicado encontrar vías de colaboración. Después de 2 años de pandemia, ¿has podido encontrar alguna oportunidad o algún cambio en el mundo de espacios de coworking? Yo lo que veo es que los coworkers tienen otras necesidades en cuanto al espacio. Por ejemplo, yo tengo un espacio abierto, hay 2 salas de reuniones, pero el resto es un espacio diáfano. Y ya me ha pasado siempre que he perdido gente por no tener oficinas privadas, ¿vale? Pero sí que veo que después de la pandemia cada vez más nos hemos acostumbrado, ¿no? Como este modelo híbrido en que tenemos la parte presencial y la parte online, ¿no? En la que hay muchas más videollamadas, etcétera, etcétera. Entonces sí que yo tengo como muchos inputs de gente que necesita hacer un uso más extenso de salas privadas, ¿no? Y mis tarifas, pues a nivel de horas de uso de salas, pues tienen un límite, ¿no? Semanal, tipo 3 horas a la semana, lo que sea. Entonces, sí que veo que, al menos lo que veo en mi caso, es que los espacios tenemos que adaptarnos, ¿no?
a esta nueva necesidad y a lo mejor crear tarifas también híbridas en las que haya más horas de uso de espacios privados, ¿no? Que sea un poco, que también nuestro espacio sea híbrido a nivel de uso o más flexible. A lo mejor también, ¿no? Viene una empresa y un día te viene un trabajador y un día otro, ¿no? Es decir, que no sea tan contratos a nivel de persona, sino a nivel de empresa. Es decir, creo que nos tenemos que adaptar a esta nueva manera de trabajar, ¿no? O de esta nueva necesidad de uso de espacios que sí que veo que ha cambiado más. De que yo tengo que adaptar mucho más las tarifas estándar porque me piden otra cosa que yo no puedo ofrecer. Esto es el cambio principal que he visto. En cuanto a si he tenido más demanda de espacios porque el teletrabajo ha aumentado, yo creo que no. Sí que, como te he comentado, hay este perfil de personas que a lo mejor han decidido ir a vivir al campo, ¿no? Y ya conocen el modelo coworking porque es más común en ciudades grandes y enseguida que vienen a vivir al pueblo buscan el coworking del pueblo, ¿no? Pero la demanda después de la pandemia porque la gente teletrabaja, tampoco he notado un cambio muy grande. También otra cosa que veo es que a lo mejor antes el coworking se asociaba, ¿no? A un espacio para emprendedores, para gente que empieza, ¿no? Y que cada vez más tenemos como que cambiar este chip, ¿no? Y que el coworking es una manera de trabajar, es decir, tanto para una persona que empieza como para una persona que tiene su proyecto consolidado y tiene un equipo de 4 personas, ¿no? Entonces, también creo, esto como tú has comentado, ¿no? Que el equipamiento también tiene que cambiar, porque en mi caso me he encontrado a coworkers que se van del espacio al cabo de unos años, no porque no les guste estar, sino porque han crecido y tienen un equipo de 3 y no pueden estar en un espacio abierto, ¿no? O porque necesitan hacer muchas más reuniones y no pueden estar aquí. Es decir, creo que los espacios tienen que empezar a nivel de equipamiento. Te lo digo en ámbito rural o en ciudades pequeñas, en ciudades grandes ya es lo que se ve, ¿no? Pero que va más hacia un espacio que combine el espacio coworking y las oficinas para atraer a equipos, para mantener a coworkers que crecen y dejan de ser emprendedores, ¿no? Y pasan a ser empresas con sus trabajadores o con su equipo y necesitan su intimidad. A lo mejor necesitan, ¿no? Personalizar incluso su pequeño espacio dentro del coworking con su identidad propia. Y creo que es importante, sobre todo en poblaciones pequeñas y zonas rurales, porque el perfil no es el mismo que una ciudad grande, ¿no? Es decir, yo tengo veterinarios y he tenido a ensinistrador de perros, ¿no? Y he tenido una nutricionista y ahora tengo una chica que da clases de inglés. Entonces, el tipo de coworkers es muy diverso y si quieres llenar el espacio, no puedes crear un espacio solo para informáticos y diseñadores que su material de trabajo es un ordenador, no. A lo mejor necesitan un equipo, una sala. Entonces, creo que tenemos que adaptar el espacio al crecimiento de los coworkers, a perfiles diversos y a esta necesidad de espacios más íntimos para hablar más, ¿no? Mediante videoconferencias, etcétera, etcétera. Si no, se quedarán estancados los espacios, ¿no? No crecerán. Esto es a partir de mi visión, ¿eh? Evidentemente, cada municipio y cada espacio y cada pueblo es un mundo. Esto también es otra cosa que no tiene nada que ver mi población con una población que está a 15 kilómetros pero está en la costa y hay turismo. Es otro rollo. La IA ayuda a diferentes operadores de espacios de coworking para que estos se llenen de vida y para que funcionen como se debe. Les recomiendo revisen la descripción de este podcast para tener acceso a su perfil en LinkedIn y también a sus diferentes espacios web.